Aquella noche trazó una línea divisoria que transformaría todo de manera impredecible. Todo comenzó con una solicitud cotidiana de mi madrastra, Clara, quien me pidió que me quedara en casa mientras papá se ausentara en su viaje de pesca, una tradición periódica. A primera vista, parecía ser solo otro fin de semana en soledad, un par de días apacibles sin nada destacable. Sin embargo, no presentía que esa noche desencadenaría una reacción en cadena que me llevaría al límite de lo conocido, alterando irreversiblemente la dinámica de nuestra relación. Esa noche dejaría una marca profunda, un legado invisible que nunca podría borrar. Esa mañana, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. La ausencia de la energía vital de mi padre era palpable, y su partida parecía haberse llevado el pulso de la casa. El aire estaba suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante. La luz que se filtraba por las ventanas tenía un tono mate y todo parecía estar en un estado de latencia. Sentí una ligera incomodidad, pero la ignoré, convenciéndome de que era solo la calma de una mañana ordinaria. Terminé mis tareas intentando mantener mi rutina y me disponía a relajarme cuando Clara me llamó desde el salón, su voz resonando en el ambiente silencioso. ¿Puedes ayudarme con algo?, me preguntó con un tono ligeramente más bajo, como si temiera perturbar el silencio que nos rodeaba. Me acerqué a ella con cierta perplejidad y, al llegar al salón, la encontré sentada en el sofá, su presencia un contraste con la vacuidad que parecía rodearnos. Había una sutileza inusual en su rostro, algo que nunca había percibido antes. Clara solía ser una persona serena y confiada, pero ese día parecía haber una sombra de inseguridad en sus ojos, una leve vacilación que desafiaba su habitual compostura. Se veía tensa, con una rigidez que no lograba disimular, aunque no lograba comprender el motivo. En ese instante, sentí una premonición de que algo estaba a punto de suceder, algo que alteraría fundamentalmente nuestra conexión, algo que cuestionaría todo lo que creía saber sobre ella, sobre mí mismo y sobre la relación que compartíamos. Me sentí invadido por una sensación de incertidumbre, una sensación que me hizo titubear antes de responder. No sabía si debía dejar que mi intuición creciente guiara mis pasos o si debía ignorarla. Algo en el ambiente, en su actitud, me advertía que debía estar preparado para lo impredecible, para algo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, al mismo tiempo, me sentía irremediablemente atraído por su presencia, por la electricidad que flotaba entre nosotros, una tensión casi palpable. ¿En qué puedo ayudarte?, respondí, acercándome con cautela, como si temiera perturbar el delicado equilibrio que se había establecido entre nosotros. Clara me miró con una sonrisa leve, pero había en su expresión una intensidad desconocida, una profundidad que me hizo sentir que estaba viendo más allá de la superficie. Había algo en su mirada que hizo que mi corazón comenzara a latir con más fuerza, como si estuviera respondiendo a una llamada silenciosa. Esa sonrisa era única, con una calidez enigmática que me intrigaba profundamente. Había en ella una invitación tácita, un llamado silencioso que me hacía sentir que estaba cruzando un umbral invisible, uno que nunca habíamos considerado antes, un límite que separaba lo conocido de lo desconocido. Acércate, siéntate un rato, dijo, tocando el cojín a su lado con una mano suave. Me senté sin preguntar, obedeciendo un impulso irresistible que me llevaba hacia ella. Mi mente se llenó de interrogantes, pero al mismo tiempo sentía una expectativa difusa, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que lo que estaba a punto de suceder marcaría un punto de inflexión en nuestra relación. Sin darme cuenta, me dejaba llevar por la curiosidad, por un anhelo de comprender algo que se me escapaba, algo que estaba justo fuera de mi alcance. Clara se recostó ligeramente, cruzando las piernas y clavando su mirada en la mía con una intensidad que me hizo sentir desnudo. En ese instante, me di cuenta de que nunca la había visto así, con una vulnerabilidad y una fuerza que me hipnotizaba. Había algo en su mirada que me hacía sentir que estaba siendo visto por primera vez, que estaba siendo comprendido de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si intentara transmitirme un mensaje silencioso, un lenguaje oculto que solo yo podía descifrar. Sus ojos parecían albergar secretos profundos, secretos que habían estado esperando pacientemente para ser revelados. Era como si existiera un vínculo invisible entre nosotros, un lazo que nos unía de manera inexplicable, algo que nunca habíamos explorado, pero que estaba allí, esperando ser descubierto. Has madurado mucho, comentó con una sonrisa ligera, aunque sus palabras parecían cargadas de un significado más hondo, una capa adicional de sentido que solo yo podía percibir. ¿Te has percatado? Me quedé callado durante unos instantes, sin saber cómo responder a esa pregunta, sin saber cómo procesar la complejidad de mis propios sentimientos. Sentí una extraña sensación de malestar, una mezcla de nervios y anticipación que me hizo bajar la mirada, como si no pudiera soportar el peso de su mirada. Nuestra relación siempre había sido amigable y relajada, pero de alguna manera su comentario me hizo sentir visto de una nueva manera,
como si de repente estuviera bajo el foco de una luz que no lograba comprender, una luz que iluminaba aspectos de mí mismo que nunca había considerado. Mis pensamientos se entrelazaban en un laberinto de confusión y la sensación de estar suspendido entre lo familiar y lo desconocido crecía cada vez más, hasta que me sentí atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Supongo que murmuré, intentando proyectar una imagen de tranquilidad, aunque en realidad mi mente estaba en un torbellino de pensamientos desordenados que no lograba cohesionar. Ella me observó con una intensidad que me hizo sentir desnudo, sin apartar sus ojos de los míos, y en esa mirada había algo que me generaba una incomodidad desconocida, una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado antes. Era como si de repente, una barrera invisible nos hubiera aislado del resto del mundo, envolviéndonos en una burbuja que amplificaba cada palabra, cada gesto, cada silencio, creando una atmósfera cargada de electricidad. La proximidad era casi palpable. La manera en que se había acercado a mí sin que yo me diera cuenta, alteraba la dinámica del aire, como si todo lo que pensaba sobre nuestra relación fuera un castillo de naipes frágil que estaba a punto de derrumbarse. No, en serio, insistió con una suavidad que me dejó perplejo, una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Has cambiado, y creo que los dos lo hemos notado, dijo con una convicción que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. La forma en que lo dijo, con una certeza que no admitía dudas, hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Nunca había sentido una tensión como esa en nuestra relación, una tensión que parecía estar estirando los límites de lo que conocíamos. Siempre habíamos sido dos personas en perfecta armonía, compartiendo momentos sin complicaciones ni tensiones, nuestra relación había sido un refugio de tranquilidad y comprensión. Pero en ese instante, la atmósfera estaba electrizada, cargada de una energía misteriosa y fascinante que no podía definir, pero que me resultaba irresistible, casi hipnótica. Había algo en su voz, en su presencia, en su mirada, que me advertía que esta conversación sería diferente, que cruzaría límites nunca antes traspasados, que exploraría territorios desconocidos y profundos. El silencio que siguió a sus palabras fue opresivo, pesado, como si cada segundo aumentara la intensidad de la tensión entre nosotros, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática que nos rodeaba y nos envolvía. Clara me miraba con una intensidad inquietante, sus ojos escrutando mi rostro como si buscaran secretos ocultos en mi expresión, como si intentaran descubrir la verdad más profunda de mi ser, la esencia misma de mi alma. Por un momento, me encontré estudiándola también, descubriendo detalles que nunca antes habían capturado mi atención, la curva suave y sensual de sus labios, la translucidez y delicadeza de su piel, la profundidad abismal y misteriosa de su mirada que parecía ver más allá de la superficie. Me sentí atrapado en su mirada, como si estuviera suspendido en un vacío donde solo existíamos nosotros dos, donde el tiempo y el espacio se habían disuelto. La sensación era atmosférica, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza irresistible que me llevaba hacia ella, hacia la desconocida profundidad de su ser. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual, que nuestra relación había llegado a un punto de inflexión del que no podríamos regresar. Todo en ella parecía renovado, fascinante, como si la estuviera descubriendo por primera vez. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada, parecían contener un significado oculto que me intrigaba y me atraía. Sentí que debía decir algo, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta, como si mi voz estuviera paralizada por la emoción. La cercanía de Clara, el tono de su voz, su mirada intensa, todo aquello me desconcertaba, despertando en mí una mezcla de sensaciones que me era difícil explicar, ansiedad, curiosidad, anticipación. Clara, ¿qué intentas decirme? Le pregunté finalmente, apenas en un susurro, reuniendo el valor para expresar la pregunta que rondaba mi mente desde hacía varios minutos, una pregunta que parecía contener el destino de nuestra relación. Ella no respondió de inmediato, se limitó a mirarme con una expresión que parecía contener más de lo que las palabras podían expresar, una expresión que parecía decir, hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. Luego suspiró y se levantó lentamente, caminando hacia la ventana con una gracia que me hipnotizaba. Por un instante permaneció en silencio, mirando hacia el jardín, como si sus pensamientos estuvieran lejos de allí, en un lugar que yo no podía alcanzar, un lugar donde solo ella tenía acceso. Su perfil se recortaba contra la luz del sol, destacando la belleza de sus facciones, la delicadeza de su nariz, la curva de sus labios. Tu papá estará fuera todo el fin de semana, dijo en voz baja, sin mirarme, casi como si estuviera hablando consigo misma, como si estuviera revelando un secreto que solo ella conocía. Asentí lentamente, sin saber a dónde llevaba esa conversación, sin saber qué significaba esa frase, pero sintiendo que mi corazón latía con más fuerza, como si estuviera anticipando algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo dentro de mí me susurraba que una frontera invisible estaba a punto de ser traspasada,
y aunque mi razón me advertía que debía tener cuidado, no podía negar la curiosidad que comenzaba a apoderarse de mí, una curiosidad que me consumía por dentro. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, girando alrededor de sus palabras, buscando un significado que todavía se me escapaba, un significado que parecía estar justo fuera de mi alcance. Clara se giró para mirarme, y por un instante, pude ver en su rostro una expresión que nunca antes había visto, una expresión que parecía contener un mundo de emociones no dichas. Había en sus ojos una mezcla de sentimientos que no lograba comprender del todo, una combinación de intensidad y vulnerabilidad que me hizo sentir una conexión profunda con ella, una conexión que trascendía las palabras. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y expectativa que me impedía apartar la mirada, una sensación que me hacía sentir que estaba suspendido en un momento que cambiaría todo. Mi corazón latía con más fuerza, como si estuviera anticipando algo que estaba a punto de revelarse. ¿Sabes? Comenzó con la voz apenas perceptible, una voz que parecía venir de muy dentro, una voz que me hacía sentir que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría mi vida para siempre. He estado sumido en un torbellino de pensamientos últimamente, reflexionando sobre aspectos de mi vida que siempre había mantenido ocultos, incluso para mí mismo. Cosas que había guardado en lo más profundo de mi ser, cosas que nunca me había atrevido a expresar, ni siquiera en el silencio de mi propia mente. Pero ahora, con Clara frente a mí, sentía que estaba a punto de cruzar una frontera que separaba la oscuridad de la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un estremecimiento que me hacía sentir vivo, mientras intentaba procesar sus palabras, palabras que parecían contener un significado oculto, un mensaje que solo yo podía descifrar. No estaba seguro de a dónde se dirigía esta conversación, pero sentía que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría nuestra relación de manera irreversible, algo que nos llevaría a un territorio desconocido. La palabra, nosotros, que había mencionado antes seguía retumbando en mi mente como un eco persistente, un recordatorio de que nuestra conexión iba más allá de la amistad, más allá de la comprensión mutua. Esa palabra era como una llave que abría puertas a posibilidades infinitas, posibilidades que me hacían sentir tanto miedo como emoción. Me preguntaba qué significaba exactamente, qué implicaciones tenía, qué futuro nos deparaba. Mi mente estaba en un estado de alerta, como si estuviera esperando un susurro que revelara el secreto del universo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, parecían contener un significado oculto, un significado que solo yo podía descifrar. Y en el centro de todo esto, estaba Clara, con su sonrisa enigmática, su mirada intensa, su presencia que me hacía sentir vivo.